Claro, y de todos esos, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo de todos esos? El máximo sería el 3, ¿cierto? A ese máximo se le conoce como el máximo entero. Ese es el máximo entero de un número. Es el máximo entero que es menor o igual al número, ¿de acuerdo? Es decir, matemáticamente se define el máximo entero como aquel valor entero que puede acotar a x de esa manera, ¿no? Que x esté entre n y entre n más 1. ¿De acuerdo? Bajo este ejemplo, podría decir, por ejemplo, de que el máximo entero de 3,7 sería 3, el máximo entero de 9,5 sería 9, el máximo entero de pi, por ejemplo, sería 3. Si están de acuerdo hasta ahí, confirmen a ver si es que me están entendiendo o no. ¿De acuerdo? De igual manera, el máximo entero de 6, por ejemplo, sería 6, sería el mismo número, ¿de acuerdo? El máximo entero de 6 vendría a ser el mismo número 6. El máximo entero de menos 7,3, por ejemplo, ahí es donde la gente se confunde a veces, ¿no? El máximo entero de menos 7,3, la gente se confunde y piensa que es menos 7. Eso no está bien. En realidad sería el menos 8. ¿Comprenden por qué? Ese es un error bastante común que se ve a cada rato. Tengan cuidado. El máximo entero de menos 7,3 en este caso sería menos 8. Y de menos 4,4, por ejemplo, no sería menos 4, sería menos 5. ¿De acuerdo? Sería menos 5. Es el máximo entero que se acerca desde la izquierda. Claro, es el máximo entero que sigue siendo menor que el número. Que en el peor de los casos será igual, pero nunca será mayor. Nunca será mayor. Por eso por la izquierda, porque es menor. Claro, estaría bien decir eso. Por ejemplo, si nosotros notamos, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta de que para cualquier valor de x que esté entre 1 y 2, para cualquier número x que esté en el intervalo de 1 a 2, se cumpliría que el máximo entero sale 1, ¿sí o no? Claro, ¿cierto? Para cualquier valor que está en el intervalo de cerrado en 1 hasta abierto en 2, se cumple que el máximo entero sale 1. Entonces, esto a mí me permite graficar, por ejemplo, ¿no? A mí me permite graficar esta función de RR, cuya regla de correspondencia es el máximo entero de x, de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, en el intervalo de 1 a 2, yo sé que me va a salir un tramo constante. Chicos, ¿entienden esa parte de ahí o no? Porque de 1 a 2, el máximo entero siempre va a salir 1. ¿Cierto? Y de manera análoga, por ejemplo, se cumpliría que en el intervalo de 2 a 3, el máximo entero ahora saldría 2. ¿Cierto o no? Se dan cuenta que esta gráfica se comienza a formar se comienza a formar una gráfica de forma escalonada. Una gráfica de una forma escalonada, por ejemplo. Pero si tú continúas bajo esta lógica, por ejemplo, en el intervalo de 3 a 4, el máximo entero siempre te va a salir 3. Obviamente no te va a salir 3 cuando x sea 4, ¿no? Por eso en 4, si te das cuenta, en ese valor, en esa abscisa, cuando x es 4, es abierto. Y podemos continuar así, ¿cierto? Y se forma una especie de gráfica escalonada. Si tú comienzas a trabajar con los negativos, por ejemplo, con el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, tanto para estas variables se genera también exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica de la función máximo entero. Hasta ahí, ¿habrá alguna pregunta? Tío, si tienen alguna pregunta, por favor, con gusto háganlo a ver. Si fuese, a ver, ¿cómo me dicen? Profe, agarra dos valores, ¿dónde? Si fuese de 1 a 2 cerrado, no, claro, lo que pasa es que si fuese de 1 a 2 cerrado, el máximo entero podría tomar dos valores.
Por ejemplo, si va de 1 a 2 abierto, sale 1, pero si es 2, sale 2. No sé si me dejo entender. No, las gráficas son tramos constantes. Por ejemplo, miren, a ver, ustedes mismos se pueden responder algunas preguntas que se hacen solitos. Les voy a demostrar cómo, ¿de acuerdo? Les voy a demostrar cómo. Justamente esa es otra vez la gráfica por si no la han entendido, ¿de acuerdo? Miren, supongamos que yo tengo los ejes de la siguiente forma, ¿está bien? Estos son los ejes. Y yo quiero más o menos analizar qué pasaría, ¿no? Si es que yo quiero analizar esa función en un tramo, ¿no? Por ejemplo, en el tramo de 1 cerrado a 2 abierto. Ahora, ¿por qué escojo yo el tramo de 1 cerrado a 2 abierto? Porque para comenzar, en el tramo donde están todos los números, en ese intervalo que va desde cerrado en 1 hasta abierto en 2, se cumple algo. ¿Qué se cumple en este tramo? ¿Alguien podría decirme qué se cumple en este intervalo? ¿Qué se cumple en ese intervalo? Una constante, ya más o menos. Así entiendo a lo que te refieres, pero ¿cómo lo dirían de manera más exacta? ¿Qué se cumple en este tramo? Que se tomen los valores. Claro, obviamente, si estoy poniendo el 2 abierto es porque no vamos a tomar el 2. Solamente considero este pequeño intervalo de 1 abierto, de 1 cerrado, perdón, a 2 abierto. ¿Te das cuenta que para todos estos números se cumple que para todos esos números de ese intervalo sale lo mismo? Para exactamente todos los números de ese intervalo se cumple que el máximo entero sale 1 o no. Los perdí, creo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero manifestar eso de manera gráfica, entonces en la ordenada 1, la gráfica sería algo así. Voy a trazar así, la voy a poner, porque acá si te das cuenta sale un tramo constante. Acá sale toda esa gráfica, sale 1, pero ojo, en 2 ya no, pues porque en 2 es abierto, y en 1 sí, porque en 1 es cerrado. ¿Me comprendes o no? Por eso en 2, si te das cuenta, en 1 sí pongo la bolita y en 2 pongo la bolita sin pintar. ¿Cierto? Ahora, si yo considero, por ejemplo, si yo considero otro tramo, no vamos a considerar otro tramo, que ya no sea de 1 a 2. Ahora quiero considerar el tramo de 2 cerrado a 3 abierto. Bueno, acá la cosa cambia porque ahora ya no va a salir 1. Pero al menos sí se cumple que sigue siendo constante, ¿sí o no? Sí va a seguir siendo constante, solamente que ahora ya no te va a salir evidentemente 1, sino te va a salir, en ese caso, en ese tramo de cerrado en 2 hasta abierto en 3, para todos los números que estén en ese intervalo se cumple, evidentemente de que el máximo entero sale 2. Entonces la gráfica en el intervalo de 2 a 3 ya no saldría al nivel del 1, sino saldría a nivel del 2. Algo así, ¿no? Acá cerrado y obviamente lo dejo abierto en 3, ¿cierto? ¿Me dejo entender o no? ¿Cierto? Y se das cuenta, así podemos comenzar a generar todo el gráfico. Pero básicamente eso es lo que yo he hecho aquí. Por ejemplo, si acá lo quieres ver otra vez, primero trabajé con ese intervalo de 1 a 2 y me salió ese pequeño tramito, ¿no? Luego de 2 a 3 ya sale un tramo parecido, pero ya no con abscisa con ordenada 2, ya no con ordenada 1, sino con ordenada 2. Y así puedo continuar. No sé si me estoy dejando entender. Y ocurre de manera igual con los números activos. No sé, chicos, yo tengo mi computadora en silencio. A ver.
Ya está, problema resuelto. Ya está, y ahora sí no escuchan nada. ¿Qué? ¿Querían seguir escuchando? Avisen para poner, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, esa es la gráfica del máximo entero. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a algunas propiedades, por ejemplo, que pueden aplicarse para esta función, por ejemplo, ahí hay dos, ¿no? La primera, que para comenzar, cuando tú sumas un número entero al máximo entero, o sea, dentro del máximo entero, ese entero puede salir del máximo entero. Por ejemplo, si tú tienes una expresión así, máximo entero de x más 3, entonces tú tranquilamente, ese 3 como 3 es un número entero, puedes sacarlo. Puedes sacarlo como el máximo entero de x y afuera colocas más 3. ¿Entiendes esa propiedad o no? Solamente lo puedes aplicar si es que es un número entero, ¿no? Si no es un número entero, entonces ni se te ocurra hacer eso de ahí, ¿de acuerdo? Ahora, aparte de esto, también otra propiedad es que la resta de x menos el máximo entero siempre es una resta que te sale entre 0 y 1. Si tú a x le restas un máximo entero, jamás en la vida te va a salir 4, jamás en la vida te va a salir 2, no. Siempre te va a salir de 0 a 1, jamás te va a salir negativo tampoco. Siempre te va a salir mayor o igual a 0, pero menor que 1. Es más, a esto le llaman también una función. ¿Alguien me puede decir cómo se le llama esa función? Ahí está, muy bien. A esa función le dicen la famosa función mantisa. ¿De acuerdo? O función mantisa o función parte mantisa también le dicen. Que justamente me he tomado el tiempo de graficarla. Ahí está, es la última función que vamos a ver. Después de la función máximo entero, la función mantisa, definida como x menos el máximo entero de x. Por ejemplo, ¿cuánto sería la función mantisa de 3,7? Ah, bueno, sería 3,7 menos el máximo entero de 3,7. O sea, 3,7 menos 3. O sea, 0,7. Chicos, ¿me comprenden o no? Por ejemplo, la función mantisa de 2,21 sería 2,21 menos el máximo entero de 2,21. O sea, 2,21 menos 2, o sea, 0,21. No sé si se percatan, pero la función mantisa te deja solamente la parte decimal. Te deja solamente la parte decimal del número, ¿sí o no? Claro. Entonces, por eso justo, ¿no? A la parte decimal, otra forma de cómo llamarle a la parte decimal también es llamarle a la parte mantisa, así también le dice. Entonces, por ejemplo, en el caso del 6 saldría evidentemente 0. En el caso de un número negativo, ahí sí ya cambia, ¿no? Ahí ya sale 0,6, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando son negativos ya hay que operarlo bien. Entonces, si tú graficas esto, te va a salir una gráfica de la siguiente forma. Una gráfica más o menos parecida a la gráfica del máximo entero, excepto que esta gráfica siempre sale de 0 a 1. Siempre va a salir de 0 a 1. ¿De acuerdo? Siempre va a salir, nunca te va a salir mayor que 1. Tampoco nunca te va a salir 1. Te va a salir siempre desde 0 cerrado hasta 1 abierto. ¿De acuerdo? No, jamás va a ser negativo. Por la misma definición, porque el máximo entero es el máximo entero que es menor que x. Entonces, esa resta x menos máximo entero de x siempre va a ser una resta positiva, o en el peor de los casos, esa resta te saldrá cero.
cuando son iguales, pues, ¿no? Cuando el número es entero, como en el ejemplo ahí está, ¿no? Con el 6. Ahí sí te va a salir cero, pero jamás en la vida te va a salir negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Esta es la última gráfica. Después de aquí nos despedimos de las gráficas, así que si tienes preguntas, desde acá no vamos a volver a ver gráficas hasta ya trazado de gráficas. Por eso he tratado de especificar lo máximo posible en todas las gráficas. Si alguien tiene alguna pregunta, háganla ahora, no hay ningún problema. Si no, para pasar a álgebra de funciones. ¿Podría salir 0,9 periódico puro? No, porque 0,9 periódico puro es 1. 0,9 periódico puro es 1. Existe la función mínimo entero. Creo que he escuchado, ¿ah? Creo que he escuchado. Lo que pasa es que ya cuando la gente ve esas cosas, la gente ya se pone creativa, ¿no? Por ejemplo, te hablan de función máximo entero y ya la gente comienza a hablar de la función mínimo entero, ¿no? Que es el valor X, el mínimo valor entero que es mayor que X, ¿no? Y ya la gente comienza a inventar propiedades, inventar nuevas cosas, sacan su libro y no, pero o sea, a nivel mundial, chicos, máximo entero sí existe, ¿de acuerdo? O sea, lo demás cosas no se trabajan ya ahora, que la gente comienza a inventar sus cosas por ahí, ¿no? Hay muchas cosas que esto, bueno, exactamente el examen no me acuerdo, pero sí me acuerdo que lo he visto. Sí me acuerdo que lo he visto. He visto esto es más, no sé si alguien tendrá por ahí algún archivo disponible, pero he visto este tipo de pregunta miren, denme un tiempo, les prometo que para el bloque donde hagamos la práctica, ahí les traigo justamente, porque ha sido hace poco, cuando vino la función máximo entero en admisión, que ha sido hace poco nomás, debe haber sido hace máximo 3 exámenes sí, máximo habrá sido hace 3 exámenes que ha venido, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto sí ha venido en admisión. La uni le gusta poner ese tipo de cosas que tranquean a la gente, ¿de acuerdo? Pero eso sí, cuando vino, o sea, vino relativamente sencillo. Van a ver cuando yo resuelva este problema, ¿de acuerdo? No. 0,9 periódico puro es 1. ¿De acuerdo? Es 1, es 1. Lo que pasa es que y eso vino en admisión, ¿no? Ha venido en admisión. Ese concepto vino en admisión. 2017-2. Gracias, Ángel. Ahora voy a buscar la pregunta para ponerla aquí, ¿de acuerdo? Para agregarla a nuestros problemas que estoy colocando aquí. Ya me acuerdo, claro. Sí me acuerdo que vino una pregunta. Me acuerdo haber visto una pregunta en trigo, pero en álgebra también vino una. En álgebra también vino una, si no me equivoco, tenía que ver con la función, te ponían algo así, ¿no? La función f de x es igual a, y lo definían así, a ver, lo definían como x, cuando x pertenecía al intervalo de 2 a 3, no, era así, no, de 3, sí está bien, de 2 a 3, ¿de acuerdo? Y la otra definición era a ver, déjame recordar, si tienes la foto, mándala más, ¿ah? Bienvenido, Ángel. Por acá creo que puedes mandar una foto, si manda la foto al toque. 3 menos x era 3 menos x, ya, y esto era si no me equivoco, esto era de 1 a 2, si no me equivoco, de 1 a 2, esto era de 1 cerrado a 2 abierto. Cerrado en 1, abierto en 2. Ahí está, muy bien, Rodrigo, ahí está.
¿No se puede? Ya no importa. Acá ya está el problema. O sea, si tenían la foto chévere para justo ponerlo acá y que puedan verlo con todo y claves. Ahora, si no, normal, no hay problema. Pero entonces les explico lo siguiente, ¿no? ¿Qué te pedía la UDI en este problema? Y cómo lo mezcló con el máximo entero. Lo que la uni bien viva, ¿sabes qué hizo? La uni dijo, ¿cómo redefines esta función? Y te puso un montón de claves. Te puso, por ejemplo, x más máximo entero de x. No sé cómo habrán sido las claves, la verdad. La B, por ejemplo, por ahí pusieron valor absoluto de x más el máximo entero de x. Por ahí pusieron máximo entero de x menos 2 más el máximo entero de x. Ya vamos a ponerle esas dos claves, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, uno tenía que razonar de la siguiente forma. Esas funciones, escúchame, mira que eso justamente vino en admisión. Esas funciones se pueden redefinir de distintas formas, ¿no? Si yo quiero este x, lo puedo poner tranquilamente como la raíz de x al cuadrado, cuando x pertenece de 2 a 3, y no sentir ningún remordimiento al hacer esto, ya que en el intervalo de 2 a 3, evidentemente x es positivo y normal. ¿Puedo hacer eso, sí o no? ¿O habría algún problema? Chicos, ¿me dejo entender que se puede redefinir de esa forma o no? Ya, no, acabo de descargarme la foto, ahora la pongo. Entonces, yo puedo referirlo de esa manera y no hay ningún problema, no cambia nada. Pero entonces, ¿qué es entonces tú te das cuenta ya? ¿Cómo puedo referir? ¿Cómo la UNI quiere que yo redefina? Ah, un momento. Está queriendo que utilice el máximo entero, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tú sacas tu análisis, ¿no? A ver, un momento. Si yo recuerdo mi teoría, en este intervalo, ¿cierto o no? Que el máximo entero de x siempre es 2, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? En ese intervalo, ese máximo entero siempre es 2. Es más, entonces dime si o no, yo podría colocar x menos 2 más máximo entero de x. Dime, ¿podría hacer eso? ¿Podría colocar x menos 2 más el máximo entero de x? Porque obviamente sé que ese máximo entero siempre es 2. ¿Sí o no? ¿Podría colocar eso o no? Ya, y bajo esa lógica, un momento, eso cambiaría un poco en la parte de la segunda subfunción, ¿cierto? En la segunda subfunción, por ejemplo, yo podría decir, bueno, acá el máximo entero ya no es 2, pues, ¿no? Acá el máximo entero vendría a ser 1. Entonces, uy, ¿qué pasó? A ver, en ese caso, ahora sí, en ese caso el máximo entero sería 1, entonces digo, entonces, fácil, pues lo pongo como 2 menos x más otra vez el máximo entero. El primer caso, evidentemente, cuando x está en el intervalo de 2 a 3. Aquí, el primer caso es cuando x está en el intervalo de 2 a 3. Justo el máximo entero ahí me sale 2, por eso puedo escribirlo de esa forma. Y en el siguiente caso sería cuando x pertenece al intervalo de 1 a 2. Profe, ¿y cómo sabe que tiene que utilizar máximo entero? Bueno, evidentemente la uni me está pidiendo que lo transforme a un máximo entero, ¿no? Me está poniendo intervalos así. Aparte, estoy viendo que en todas las redefiniciones están utilizando máximo entero. Y un momento, acá me acabo de dar cuenta de algo. Veo un x menos 2 y veo un 2 menos x. Eso te trae recuerdo ahí donde el alumno se tiene que acordar. Ese x menos 2 y ese 2 menos x, yo lo he visto en un tema. ¿En qué tema a veces una expresión es x menos 2 y a veces una expresión es 2 menos x? Hay un tema, muy bien, Viviana Ventura o Bruno Solís también, en el tema de valor absoluto. Es más, yo podría tomarme la libertad de acá poner valor absoluto de x menos 2, porque cuando x está en este intervalo, sale x menos 2. Y es más, ¿no?
si te das cuenta, también cumple para el otro caso. Ese 2 menos x también lo puedes colocar como valor absoluto de x menos 2, ya que en el intervalo de 1 a 2, este valor absoluto sale 2 menos x, ¿o no? Y vendría a ser exactamente lo mismo con lo que he venido trabajando hasta ahora. Y ahí es donde te sale la alternativa. ¿Me comprenden o no me comprenden? ¿Me dejo entender? En el segundo es x menos 2 porque como x es menor que 2, ¿sí o no, Jacqueline, que cuando tú ves que x está en ese intervalo de 1 a 2, el valor absoluto de x menos 2 te saldría 2 menos x, que era lo que decía al inicio. Al inicio decía 2 menos x. Pero ya que el intervalo es de 1 a 2, ese 2 menos x sería equivalente al valor absoluto de x menos 2. ¿Alguna pregunta? Vamos a poner la pregunta, ¿ya? Para poner exactamente cómo vino. A ver. Uy, ¿qué pasó? A ver. Voy a agregar la imagen que me acaban de pasar. Creo que lo mandó su compañero Michael, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Michael. ¿Qué te cuentas? Ahí veo que alguien está levantando la mano. Ahorita le voy a activar, Ángel, ahorita activo para que nos digas tu pregunta, o tu observación, o tu comentario. A ver. ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde está? ¿Ahora qué procede? A ver. Ahí está. Chicos, no sé si lo llegan a ver. ¿Lo llegan a ver o no? Llegan a ver la pregunta, ese es el archivo que nos ha mandado su compañero Michael. Esa es la pregunta exactamente tal y como vino. A ver, te escuchamos, Ángel. Ángel, buenos días. Buenos días, profe. Profe, y como es un único valor, a pesar de que sean dominios diferentes, porque f de x está comprendido para ciertos dominios, ¿cierto? Espera. Lo que pasa es que estaba con el volumen bajo y no te escuché la parte inicial. ¿Podrías repetir, por favor, toda tu pregunta una vez más? Sí, a pesar de que sean dominios diferentes, como sale un único valor para f de x, sería Ajá. esa la respuesta, ¿no? Porque f de x está Claro, comprendido por la unión de esos dominios, ¿no? exacto, los puedes juntar, exacto. O sea, para ser precisos, o sea, otra vez ya, para los que por ahí he visto que algunos se perdieron, es más, Ángela, tú me vas a ayudar. Mira, ¿te acuerdas cómo comencé mi análisis para este caso? Como quien lo repasa, ¿qué fue lo que hice? Ese sí el problema. 3 menos Ah, x, este x va de... Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Pero ujú. básicamente, ¿cómo comencé el análisis? ¿Cómo me di cuenta de lo que tenía que hacer?
Acuérdate que la Por las uni, claves. claro, básicamente sería por eso, ¿no? Evidentemente hay muchas maneras de cómo redefinir a una función. Hay demasiadas maneras. En ese caso, evidentemente, la uni está queriendo que tú utilices el famoso máximo entero, ¿no? Entonces tú te puedes percatar, Ángel, de que existe algo en específico con este intervalo en cuanto a la función máximo entero. Ángel, te perdimos. Ángel, ¿dónde estás? Chicos, se nos fue. Chicos, ¿me siguen? ¿Me están escuchando? ¿Qué habíamos dicho con ese intervalo con respecto al máximo entero? Sí, sí, voy a repetir el problema. Por eso justamente preguntaba, ¿qué puedo decir con respecto a ese intervalo? ¿Sí? A ver, a ver. Vuelve a levantar la mano este Ángel para activarlo. Yo no lo he desactivado, quizás ha sido de casualidad y no me he dado cuenta. Ah, ya te vi, ya te vi. Ahí está. Ya, profe. Ángel, volviste, perfecto. Ahora sí. Vale. Ya mira, te pregunto una vez más, ¿qué habíamos dicho con respecto a ese intervalo de 1 a 2? ¿Qué se cumple con respecto a la función máximo entero en ese intervalo? Que el máximo entero de x sería 1 en ese intervalo. Claro, para todos los valores sale 1 y por lo tanto dime, yo podría escribir esa función que dice 3 menos x, lo podría escribir como 2 menos x más el máximo entero de x, Sí, profe. ¿cierto o no? ¿Y cómo sería lo mismo pero en el segundo intervalo? Porque este intervalo es solamente de x de 1 a 2. Ese es para los X que están de 1 cerrado a 2 abierto. ¿Cómo sería para el segundo? X menos 2 más el valor absoluto de x. ¿Más el valor absoluto o el máximo entero? Perdón, más el máximo entero de x. Suele pasar, pero está muy bien lo que me dices. X menos 2 porque si te das cuenta, en este intervalo el máximo entero sale 2. ¿Sí o no? O sea, para todos los valores ese máximo entero va a ser 2. Entonces podremos escribirlo como X menos 2 más el máximo entero de X. ¿Me Sí, comprenden o no, chicos? ¿Alguna pregunta por ahí? O sea, el máximo entero es 2, ¿sí o no? Por eso, yo puedo poner Sx, miren, Sx lo puedo poner como x menos 2 más 2. Digan sí o no. Sx que dice problema, lo puedo escribir como x menos 2 más 2. sí. Y este 2 es el máximo entero de x. ¿O no? O como dice Manuel Chavarría, ¿no? El menos 2 con el máximo entero se cancelarían. Si se dan cuenta, me estoy aprovechando el intervalo. ¿Por qué crees que la uni justo te pone un intervalo así? Para que tú lo razones y te des cuenta de esto, ¿sí o no? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? El siguiente paso sería recordar de que ese x menos 2 comparado con ese 2 menos x, eso se ve en un tema, ¿sí o no, Ángel? En un tema se ve que a veces aparece x menos 2, a veces aparece 2 menos x, ¿cierto o no? Sí, profe. ¿Y cuál es ese tema? Valor absoluto, profe. Claro, por ejemplo, aquí este 2 menos x no es lo mismo que valor absoluto de x menos 2, solamente que le han puesto 2 menos x, ya que x es menor que 2. Como x es menor que 2, el valor absoluto de x menos 2 se convierte en 2 menos x. ¿Cierto o no? Sí, profe. Y aquí también. Entonces, si te das cuenta, sería la misma regla de correspondencia para ambos casos. ¿Cómo quedaría esta función redefinida, Ángel? Sería valor absoluto de x menos 2 más el máximo entero de x. Exacto. Y es más, podría juntarlo ya todo como un solo dominio, como un x que está entre 1
y 3 de frente. Ya lo junto todo como un único dominio. ¿Sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad la uni lo que hace es, te pone un problema que en realidad no tiene nada de especial, pero si tú lo ves, o sea, a la primera vista tú dices, ¿qué? Y muchos alumnos van a decir, ¿no? Pucha, pero a mí nunca me han enseñado cómo pasar una función que está definida en intervalos a pasarlo a una suma de un valor absoluto con un máximo entero. O sea, no, ¿cómo eso mi profe nunca hizo? ¿No? Me enseñó máximo entero, me enseñó valor, pero nunca me enseñó cómo sumarlos y todavía juntarlos con una función definida por intervalos. Ahí es donde la gente ya se complica. ¿Y qué sucede? ¿No? Ya dejan el problema o ya no lo analizan así porque no es algo que usualmente uno ve. Y eso es lo que la uni siempre va a hacer. La uni va a tomar algo que tú has visto, pero te lo va a poner de una forma que tú no lo hayas visto antes. Y es por eso que nosotros acá, aprovechándonos con los datos nomás, nos damos cuenta de que el valor absoluto en cada intervalo es un número constante. Y que en base a eso se forma también un valor absoluto, un máximo entero y un valor absoluto. Entonces, si te das cuenta, la uni, ¿te das cuenta cuál es el tipo de preguntas que hace la uni? No hace preguntas realmente difíciles, hace preguntas que son lo mismo, pero te lo cambia, y es bien chévere cómo te lo cambia. ¿Te das cuenta o no? ¿Se dan cuenta, alumnos? Muchas gracias, Ángel, por su participación. Gracias, profe. Perfecto, Gracias, lo profe. máximo, muchas gracias. Profe, el valor absoluto de x-2 en el primer caso es porque x es negativo. Bueno, en realidad sería porque x es menor que 2. Esa sería la frase exacta, porque x es menor que 2. ¿Por qué puso 2 menos x y no 3? No, no es que haya cambiado. O sea, sigue siendo 3 menos x. Solamente que ahí hay un más 1. Ahí hay un más 1. Profe, si no saldría el valor absoluto, ¿qué haría con ambos para hallar la respuesta? ¿Sumaría o restaría? Claro, esa es una buena pregunta, por ejemplo. Si tú ves que el valor absoluto ya no aparece, porque esa es una casualidad que justo la uni te ha puesto esto porque justo se cumple, ¿no? Justo qué casualidad, la uni siempre lo pone bonito. Un 2 menos x con x menos 2. Ahora, profe, ¿qué pasaría si me queda un x menos 3 y un x menos 2? Fácil. Según mis intervalos, ese x menos 3 que tú me dices, por ejemplo, Marco, muy buena pregunta, Marco, ¿eh? Ese x menos 3 lo podría colocar como x menos 2 menos 1. ¿Me entiendes? Y el 5 menos x lo podría colocar como 2 menos x más 3. O sea, igual se puede. No sé si me dejo entender. Juan José García, ahora voy a explicar función de Dirichlet. No te preocupes que sí te había leído y te agradezco por preguntar algo así. De verdad te lo agradezco. Es más, podría dejarles hasta como que un pequeño problema. Miren, ¿cómo podrían hacer algo de este tipo? Imagínate que la uni dice, ya pregunté en un examen entonces ya saben cómo se hace, ahora los voy a traumar, dice la uni. Ahora voy a cambiarles porque para esto seguramente que nadie está preparado. Entonces la uni te pone así. La función f de x igual a ver, x más 1 cuando x pertenece al intervalo de, a ver, o vamos a poner acá así mejor, menos x más 1, ¿ya? Menos x más 1, cuando x va de 4 a 5, y x más 3 cuando x pertenece al intervalo de 5 a 6. A ver, chicos, ¿quién podría redefinir a esta función con valor absoluto y con máximo entero, de la manera en la que hemos trabajado? Desde cuenta que ahora ya como que la cosa ya no es tan así de simple, tan así simple, más o menos saber cómo podrían hacerlo. Les doy unos 2 minutos.
No, no, en el máximo entero de 3 menos x sería máximo entero de x nomás, ¿ah? Porque si fuese 3 menos x ya sería otra cosa ya. Ahí ya saldría otro número. Si analizas los intervalos te darás cuenta que saldrá otro número. Ya por ahí veo que alguien me dice x menos 5. Ya por ahí va, pero no creo que quede solamente así. Quizás por ahí queda otro número, ¿ah? Quizás por ahí queda otro número. Por ejemplo, más o menos, me imagino que estarán haciendo algo así, ¿no? Como acá yo sé que en este intervalo el máximo entero es 4. Yo sé que en este intervalo el máximo entero siempre es 4. No importa cuánto vale x. Entonces, este menos x más 1 lo puedo escribir como menos x. A ver, S1 lo pondría como más 5 y menos el máximo entero de x. Ya, eso es lo primero que tienes que entender. ¿Me entienden hasta ahí o no? Profe, ¿de dónde salió ese 5? Es que 5 menos el máximo entero sería 1, porque el máximo entero siempre es 4, ¿sí o no? Ahora, si te percatas, x menos x más 5 sería en realidad el valor absoluto de x menos 5. Ahora, ¿por qué? Porque como x es un número menor que 5, el valor absoluto de x menos 5 vendría a ser menos x más 5, porque cuando era negativo se cambiaba de signo. Entonces, hasta ahí me va quedando así. No sé si están de acuerdo conmigo. Claro, es porque x es menor que 5, así es. Ya, ¿y cómo sería en el siguiente caso? O sea, eso ya quedó, ¿ah? Ya quedó el primer intervalo. Ya quedó el primer intervalo. Primero me di cuenta que el máximo entero es 4, así que ese 1 lo puedo escribir como 5 menos máximo entero de x. Ahora, el menos x más 5 lo puedo cambiar como valor absoluto de x menos 5, ya que x es menor que 5 y por lo tanto puedo escribir esa equivalencia, recordando nuestra teoría del tema de valor absoluto. Ahora, si quisiera yo hacer lo mismo con el intervalo de 5 a 6, primero tendría que recordar de que en este intervalo el máximo entero es 5. Entonces tú te tienes que aprovechar de eso. En ese intervalo el máximo entero siempre va a ser 5, así que ahí utilizas ese x más 3, lo cambias como x menos 2 más el máximo entero de x. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí o no? Ya, pero el problema es que ahí no puedo utilizar el valor absoluto de x menos 2. O sea, podría ponerle valor absoluto de x menos 2, ¿ah? Pero si quieres utilizar otra vez el valor absoluto de x menos 5, podrías tener esta alternativa. Mira, este x menos 2 lo puedes poner como 3 más valor absoluto de x menos 5. Y obviamente más su valor, más su máximo entero de x. ¿O no? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, ¿cómo podemos redefinir a esta función? Mira, finalmente la función se puede redefinir de la siguiente forma. Abres llaves y colocas valor absoluto de x menos 5
más el máximo entero de x cuando x está en el intervalo de 4 a 5. Esto pones acá, ¿no? Coma, cuando x va de 4 a 5. Y también pondrás aquí otra vez valor absoluto de x menos 5 más el máximo entero de x, pero ahora sumado más 3. Pero esto ya sería cuando x pertenece al intervalo de 5 a 6. ¿Cómo lo ven? En el caso en el segundo, sí, el valor absoluto podría ser 0, normal. Ajá. En la primera es menos. En la primera. Ah, tienes toda la razón. Sí, en el primero era menos. Muchas gracias. Aquí era con signo menos. Perfecto. En el intervalo de 4 a 5 no sería negativo. Claro, ya lo corregí. Por eso, o sea, al inicio era menos x más 5, ¿sí o no? Pero ese menos x más 5 es valor absoluto de x menos 5. Como tú dices, como x menos 5 es negativo, ese x menos 5 en realidad es menos x más 5. Y claro, y esta respuesta sería la final. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el ejemplo que yo te he puesto y el ejemplo que la UNI puso en su examen de admisión? Claro, todo lo que es cerrado de negro es la respuesta final. ¿Cuál es la diferencia entre mi ejemplo y el ejemplo que puso el examen de admisión? Claro, que en el examen de admisión, ¿qué pasó? En el examen de admisión, en ambos casos te salió justo la misma regla. Acá si te das cuenta, la primera y la segunda me han salido igualitas, solamente que la segunda está con más 3. ¿Se dan cuenta o no? En la segunda, a mí me ha salido sumado con más 3. Lo perdí. En la que está de azul puede ser x más 8 menos máximo entero. Sí, claro que sí, puede ser x más 8 menos máximo entero de x, normal, no hay ningún problema. Si x toma valores, o sea, en realidad el problema no cambia cuando x comienza a tomar intervalos negativos, solamente que tendríamos que comenzar a analizar en esos intervalos cómo se comporta el máximo entero, cómo se comporta el valor absoluto. Ya nosotros hacemos nuestro análisis en cada caso. O sea, no es que cambie la idea. Michael, profe, en el intervalo de 5 a 6 podríamos ponerlo también como valor absoluto de x menos 5 menos máximo entero de x más 13. A ver, vamos a ver si estás en lo cierto. X menos 5 es no negativo, entonces quedaría x menos 5 menos el máximo entero, que sería 5, más 13. Claro, estaría bien, no habría ningún problema también. Todo eso, si te das cuenta, todo eso lo podemos hacer gracias a que sabemos que el máximo entero en todo momento va a ser 5, ¿no? Es más, podría colocarlo como x menos 5 con valor absoluto, menos 2 veces el máximo entero, más 23, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, o más 18, si no me equivoco, ¿no? Ya uno ya se pone creativo en ese tipo de cosas. En el caso de la uni fue justamente una casualidad, ¿no? Que en el caso de la uni, las dos reglas de correspondencia, o sea, la uni te pone valores como para que te salga justamente igual en ambos casos. Exacto, hay muchos. Siempre y cuando tú sepas el máximo entero, ¿no? Si yo les dijera, chicos, el intervalo de 5 a 8, dime, ¿se sabe el máximo entero? Ahí ya no, ahí la cosa cambia, no sé si me dejo entender. Muy bien, ahí ya se hace otro tipo de análisis, pues y ahí ya tú, o sea, tú mismo ya te vas adaptando al problema, pues si ves que no sabes el máximo entero, profe, si no sé el máximo entero porque X está de 5 a 8, de 5 a 8 no sé el máximo entero, pero fácil, pues de 5 a 8, trabaja primero de 5 a 6
porque ahí sí sabes. Trabajas de 6 a 7, obviamente no 6 cerrado, 7 abierto, y trabajas de 7 cerrado a 8 abierto. Y ahí normal, porque en cada caso sí conoces el máximo entero y puedes comenzar a hacer tus artificios y todas esas cosas que te piden. Interesante esta pregunta de la uni. Cuando vi, o sea, ponte, ese tipo de pregunta es el tipo de pregunta que mata a más de la mitad de los que están dando el examen, ¿no? Pero, o sea, en realidad no cambia absolutamente nada de la teoría. Y eso también ocurrió en el último examen de admisión, por ejemplo. Eso también lo vamos a revisar la siguiente clase que creo que nos toca analizar inyectividad, subjetividad, o creo que esa es la cuarta de funciones. Pero ahí también vamos a ver un caso bien chévere que preguntó la uni en el examen de admisión, en el último examen de admisión que ha tenido este año, el examen de febrero. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Continuamos, ¿no? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué sigue? Ya, continuamos con álgebra de funciones. Primero, igualdad de funciones. En realidad, cuando uno estudia el tema de funciones, cuando ustedes, por ejemplo, ven leen algún libro de funciones, siempre comienzan a definir primero lo que es una función e inmediatamente después definen lo que es una igualdad de funciones. Acá nos hemos tomado el tiempo de profundizar en lo que son gráficas y dominio y rango, porque eso es lo que la uni pide. Pero, y por eso recién estamos viendo lo que es igualdad de funciones, ¿no? ¿Cuándo se dice que dos funciones son iguales? Dos funciones son iguales si y solo si cumplen lo siguiente. Cumple que primero tienen igual dominio y segundo, que poseen la misma regla de correspondencia para cualquier valor de estos dominios que evidentemente son iguales. ¿De acuerdo? Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una función f de x igual a x menos 2, ¿de acuerdo? Y digo que x pertenece al intervalo de 4 a 6 abierto. Y de igual manera, defino la función g de x como el valor absoluto de 2 menos x, ¿ya? ¿De acuerdo? De 2 menos x, cuando x pertenece también al intervalo de 4 a 6. Dígame, yo les pregunto a ustedes, ¿esas funciones serán la misma? ¿Esas funciones se pueden decir que son iguales? Entonces, para comprobar si es que son iguales, primero tenemos que comprobar que posean el mismo dominio. En ese caso, la primera tiene un dominio de 4 a 6, cerrado en 4, abierto en 6. Y acá también, entonces, cumplió la primera condición. ¿De acuerdo? La segunda condición también se tiene que verificar. En este caso, la segunda condición básicamente dice que esta regla de correspondencia, que es x menos 2, y esta regla de correspondencia, que es valor absoluto de 2 menos x, tenemos que demostrar que son iguales para cualquier valor que pertenece a este intervalo de 4 a 6. Entonces, ¿se cumplirá de que estos son iguales para cualquier para cualquier número de 4 a 6? La respuesta es que sí. Acá ya aplicas tus conocimientos de valor absoluto. Cuando x está en el intervalo de 4 a 6, esta resta 2 menos x evidentemente saldrá una resta negativa. Y como sale una resta negativa, tendremos que cambiar ese 2 menos x como x menos 2.
Eso es por teoría del tema de valor absoluto. Entonces acabamos de demostrar que en efecto ambas reglas de correspondencia son iguales. Por lo tanto, en conclusión, f y g son funciones iguales, son iguales. O sea, van a tener igual dominio, igual regla de correspondencia, van a tener igual rango, van a tener igual gráfica, van a tener todo igual. Además, se podría decir de que estas funciones en realidad es una única función, solamente que se ha redefinido de otra manera, pero en realidad sigue siendo lo mismo. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien, esto es igualdad de funciones, ¿de acuerdo? Ahora, si yo, por ejemplo, ya, lo quiero aplicar, por ejemplo, para un problema, ese es el primer problema, por ejemplo. Me dice que las funciones son iguales y te piden calcular a más b más c más d más c. A ver, chicos, inténtenlo, les doy 2 minutos, así, rapidito nomás. Por si acaso este no es g, esto es 9. Ese es el número 9, no es la letra G, es el número 9. A ver, inténtelo. Así es. Básicamente, ¿qué aplicamos aquí? Bueno, en ese tipo de problema tendríamos que aplicar, para comenzar, a ver, ¿dónde está esto? Ya. Primero, ¿no? En el problema anotamos primero el dominio de f, que sería de C a D, ahí está, clarito, el problema está definido de C a D, y notamos también que el dominio de G vendría a ser de 28 menos C hasta 90 menos D. Ahora, evidentemente, si yo quiero que las funciones sean iguales, voy a exigir de que C sea igual a 28 menos C y D sea igual a 90 menos D. ¿Por qué? Porque ambos dominios deben de ser iguales. Ahí es donde me imagino que a usted le salió que C es 14 y que D es 30. Ahora, no basta con esto, ya que las reglas de correspondencia tienen que ser la misma. Y bajo este criterio vemos que A vale 3, de que E vale 7 y que B valdría 9. Compara, ahí dice ax al cuadrado y en la otra dice 3x al cuadrado. Entonces, como tienen que ser la misma función, SA debe ser 3. Así como en el segundo caso ves EX y ves también 7X, ya pues E vale 7 y evidentemente B sería 9. Claro, ahí decía G, pero por eso yo le estoy dando la corrección. No debería haber sido G, debería haber sido 9. Finalmente, sumando saldría a ver 44, 54, 63. 63.